Estamos aquí con Daniel De Santis. Y Daniel, vamos a empezar por el día de hoy. Después vamos a hablar de historia, pero vamos a empezar por el día de hoy. Argentina está atravesando una crisis, creo yo, que en prácticamente todos los frentes que uno se puede imaginar. Primero, el frente, ya que dije imaginar, el frente imaginario. Es decir, uno puede estar perdido, pero sabe a dónde va. Y la Argentina parece estar perdida sin saber a dónde va. Tenemos una crisis de deuda externa tremenda, que se fue gestando a lo largo de los años y que se incrementó con la presencia del Fondo Monetario Internacional tremenda. Tenemos una crisis financiera. Ayer se elevaron las tasas de interés casi 10 puntos, con un interés anual para las LELIQ, que hay 7 billones de LELIQ, del 96,8%. O sea que virtualmente eso debería estar superando la inflación, pero quiere decir que vamos a tener una crisis de inflación que va a rondar por lo menos el 90%, y hasta algunos dicen que probablemente supere el 100%. Tenemos una crisis de reservas, porque al no haber reservas lo que puede ocurrir es que se vaya frenando la economía y entremos en una etapa recesiva. Tenemos una crisis institucional, porque ya hemos visto que esto ha pegado no solo sobre Martín Guzmán, que era el ministro de Economía anterior, sino sobre la pobre ministra Silvina Batakis, que llega al Ministerio de Economía, prácticamente no pudo hacer absolutamente nada, la bombardearon, la desalojaron y llegó Sergio Massa. Y entre otras cosas, como expresión de la crisis institucional, ya voy presentando que en la segunda hora vamos a tener unos minutos de conversación con Claudio Lozano, que también fue desalojado del directorio del Banco Nación después de hacer una gestión muy interesante, porque Claudio Lozano lógicamente junto con ese directorio hicieron una gestión muy importante, y vaya a saber cuáles han sido los motivos por los cuales el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le pidió la renuncia. Pero en fin, en este contexto de crisis generalizada, ¿qué estás viendo, Daniel De Santis? Bueno, has descrito las líneas macroeconómicas, macropolíticas. Yo lo que veo que cada vez se complica más la situación del país y la situación del pueblo trabajador, del trabajador desocupado, del que vive del salario, del que no tiene salario. Es una situación desesperante para muchos, porque la pobreza castiga duro, la miseria castiga más duro, el problema de la alimentación, el problema de la vivienda, son problemas que cada vez que se extienden y que se profundizan y que se estabilizan, digamos, una sociedad que se está acostumbrando a vivir de esta manera, y eso es lo que tenemos que luchar en contra de eso, acostumbrarnos a estar mal, acostumbrarnos a tener, porque dicen el 40% de pobreza, y quizás sea mayor del 40% de pobreza, y de la indigencia, y darle unas cifras del 7% de desocupación que son totalmente dibujadas, porque un plan social de 15.000, 20.000 pesos, 22.000 pesos no es una ocupación. Entonces, ¿a dónde va el país? Yo tengo la sensación, fundamentada por bastantes hechos, pero yo tengo la sensación que la Argentina ha dejado de ser un país. Que con la Argentina se designa una plataforma de negocios para un grupo de 50, 60 empresas, algunos bancos, 7, 8 bancos, los exportadores de granos, de minerales, y las empresas extranjeras vienen a hacer negocio con los recursos naturales y con la producción de nuestro país. El himno nacional, y no hablemos de la población, pero el himno nacional, la escarapela, el escudo, la bandera, ¿para qué están? ¿A quién le importa hoy la bandera? Y mucho menos no le importa la bandera, porque tampoco le importa el pueblo. Entonces, yo creo que hay que reaccionar ante esto. El pueblo argentino tiene que reaccionar y va a reaccionar.
me parece que estamos viviendo un periodo de cambio profundo. Hay una cosa que yo no me animo a decir porque se ha dicho infinidad de veces, pero cada día que transcurre, cada semana que transcurre, los márgenes de desarrollar una política distinta a la que impone el capital concentrado, capital financiero internacional, los monopolios, las grandes empresas, los exportadores, deja poco margen para una economía productiva, desarrollo del mercado interno, con salarios, bueno, comparados con los que hay ahora, altos, porque han sido rebajados prácticamente a un 60 o 70 en dólares. El salario promedio en dólares en 2015 era de $1.700, hoy estamos abajo de los $1.000. El sueño de Paolo Rocca era tener el salario medio industrial por debajo del salario medio de Brasil. Bueno, lo han logrado con creces. Entonces, no hay margen para hacer otra economía dentro del capitalismo. Pero no porque es posible. Teóricamente sería posible desarrollar una economía capitalista volcada al mercado interno, pero la realidad es que no hay un sector capitalista, no hay una burguesía, una clase capitalista con agallas, con decisión, con capacidad económica que quiera hacer esa Argentina como era la Argentina de 1960, para poner una fecha, 1970. No es un problema de voluntad nuestra o de visión nuestra, de la visión política nuestra, sino que uno ve en la historia, porque uno muchas veces se hacen razonamientos lógicos que son válidos y los hacemos. Bueno, las posibilidades del desarrollo económico, tal y cual, las medidas económicas. Pero uno ve, y déjame que haga un poquito de pero rápidamente. Dale. Sí, cómo no, si ayuda a esclarecer. Los países desarrollados, que son casi todos los países europeos, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, y Japón y alguno que se me escapa. Bueno, y ahora los tigres del sudeste asiático. Los tigres asiáticos y China. China. Pero bueno, China ha pasado por un proceso distinto, una revolución socialista, bueno, es otro tema. Pero los países desarrollados han pasado por una revolución industrial. Y la Argentina no pasó por una revolución industrial. Y tuvo varias oportunidades de eso. Tuvo la oportunidad en 1880, cuando el imperialismo todavía no estaba establecido, o sea que era más fácil abrirse camino en un mundo todavía no dominado totalmente por las grandes corporaciones. Lo tuvo a la salida de Roca de presidente, que dicen que Roca era nacionalista de su bolsillo, sería Roca, que hermano de Ataliba, que en una época el verbo robar se decía talibar, según Milciades Peña. Tuvo esa posibilidad a la salida de la Primera Guerra Mundial, con Irigoyen como presidente, tibio cambio de la Argentina oligárquica, otra vez a la salida de la Segunda Guerra Mundial, un proyecto un poco más serio, más fuerte, de encarar la revolución industrial, pero fue derrotado ese proyecto, no consumada la revolución industrial. En 1971 viene por primera vez un sociólogo bastante conocido en la izquierda, los años, se me fue el nombre, pero ya me voy a acordar, me acuerdo, le va a hacer un reportaje, James Petra. James Petra, sí, norteamericano. Norteamericano, sería un joven sociólogo, y lo entrevista a Elvio Coelho, presidente de la Unión Industrial Argentina, y Coelho le explica todo el desarrollo industrial que tenía en Argentina. Entonces la pregunta de cajón que le hace Petra, dice, bueno, ¿y por qué no lo intentan? ¿Por qué no intentan la revolución industrial? Dice, los obreros son muchos, están organizados
y podemos perder. Lo dijo él. Ahí hay una... Bueno, y para terminar esta secuencia, sí. Estamos en el 71, la otra posibilidad fue por un hecho político de la caída del neoliberalismo, la rebelión que puso al pueblo en la calle, que dio la posibilidad de orientar la economía para otro lado, alumbró el proceso kirchnerista, que si lo comparamos con el del 45 al 55 fue un tibio intento, mucho más moderado, más tibio, de hacer una Argentina productiva. Bueno, nosotros creemos que la tarea que está pendiente en la Argentina sigue siendo la revolución industrial, de la cual vamos a hablar ampliamente cuando, bueno, total, tenemos tiempo. Bueno, ¿y a qué atribuís que nuestros... porque efectivamente, vos decís bien, con el irigoyenismo, es más, hasta los gobiernos conservadores también insinuaron algún tipo de industrialización. Las guerras impusieron la sustitución de importaciones, no era una opción. Todos los productos que venían, por ejemplo, de Europa, que abastecía el mercado interno de la Argentina, con las guerras dejaron de venir y vos tuviste que sustituir esas importaciones. Pero, por ejemplo, los gobiernos radicales tuvieron el gran mérito, por ejemplo, de YPF. Claro. El peronismo, el gran mérito, por ejemplo, de la industria siderúrgica y otras industrias. El plan quinquenal, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, que ya no se va a poder sostener. Pero a partir de allí, el peronismo va a estar 18 años proscripto, que sería como la encarnación misma del proletariado en alianza con la burguesía en pos de un desarrollo industrial. Vuelve Perón con el plan trienal. En este micrófono generalmente lo tenemos a Carlos Leiva, que fue el gran pensador de aquel plan trienal, y lógicamente que no se lo deja gobernar, y todo va a devenir en el golpe de Estado, que va a ser un proceso de clara desindustrialización, desmantelamiento desarmado del movimiento obrero, porque van a empezar los cuentapropistas, etcétera, en aquella época de la dictadura. Se van a perder muchísimas industrias. Ahora bien, después del 83, voy a señalar esto y ya voy a tu respuesta. Alfonsín, dentro de esas frases bien logradas que tenían, como el preámbulo de la Constitución, o con la democracia se come, se cura, se educa, lindas frases, con las cuales nos ilusionábamos con una reconstrucción moral y material de la Argentina. Yo no lo voté, lo aclaro, pero eran frases muy bien. Él decía que con los gerentes de los bancos iba a levantar las persianas de las industrias que se habían cerrado. Finalmente, nada de esto pasó, vino el menemato, todo peor, y como vos bien decís, hubo un veranito en la etapa post-2001. ¿A qué atribuís vos que efectivamente Argentina no se haya planteado un programa de reindustrialización? Y para dar un solo ejemplo, cuando en el Proyecto Sur levantó la posibilidad de reconstruir la industria ferroviaria y realizar un tren para todos, la población se emocionó y le dio un fuerte respaldo. Quiere decir que la gente quiere que la Argentina se industrialice. ¿A qué atribuís que no podamos desatar ese proceso tan necesario para tener pleno empleo, para tener a la gente trabajando, para generar capacidades, porque la industria aparte desarrolla capacidades en los técnicos, en los ingenieros, en los operarios, capacidades que un reciente informe que se le hace a la Casa Blanca en Estados Unidos dice que con la relocalización de las industrias de Estados Unidos en China, Estados Unidos perdió algo más que esas industrias, que era la capacidad de innovación. Fíjate vos, un informe a la Casa Blanca. Vos perdés la capacidad de innovación al no tener la industria. Pero vas perdiendo, justamente, que es una de las carreras fundamentales de... Sí, claro. ¿Y a qué atribuís vos? Bueno, hay este muchacho que nombré recién, un pibe muy jovencito, se suicidó a los 32 años, Milciades Peña. Milciades Peña, sí.
que no terminó la escuela secundaria, era con pueblino mío. En realidad yo soy de Chivilcoy, pero bueno, viví 40 años en La Plata, así que, y milité, el grueso milité allá en La Plata. Este chico, Milciades Peña, no terminó la escuela secundaria, porque parece que el tío era bibliotecario de la biblioteca de la Universidad de La Plata, que lo crió y no tenía dónde dejarlo, entonces lo llevaba a la biblioteca. Yeah. Y yo me imagino, esto no me lo contó nadie, pero me imagino que Peña se habrá aburrido de jugar a la bolita, a la figurita, y empezó a agarrar los libros. Y claro, en la escuela se aburría porque sabía más que la maestra, el profesor, qué sé yo. Bueno, ¿qué dice Peña? Peña dice que la burguesía argentina, la burguesía industrial argentina, surgió como una diferenciación en el seno de la burguesía capitalista, que es mal llamada, o bien llamada oligarquía, pero una clase capitalista, o sea, porque el campo argentino produjo siempre para el mercado mundial desde una perspectiva capitalista. Pero bueno, oligarquía, burguesía agraria y fabricación de arado, montura, etcétera, comenzó una burguesía industrial en el seno de la clase capitalista agraria. Entonces nunca tuvo una identidad propia, como las burguesías de los países de Europa o incluso de la burguesía china, que se desarrollaron al margen de los terratenientes. Los terratenientes eran feudales en el campo y en las ciudades, en los burgos, los artesanos se fueron desarrollando y ahí surgió una burguesía opuesta a la clase terrateniente. Entonces confrontaron y hubo guerras muy importantes entre estas dos clases sociales. En Argentina nunca. La situación más tensa fue en los años 45 a 55 entre estas clases sociales, pero incluso el proyecto del 45 fue un proyecto que no surgió de la burguesía industrial, sino que surgió de un grupo de oficiales del ejército argentino, y que cuando esa clase capital, que desarrolló la burguesía industrial, y cuando la burguesía industrial logró cierto desarrollo, se opuso al mismo proyecto que la habían encumbrado económicamente. Es decir, en la Argentina no hay una clase capitalista que le interese desarrollar la revolución industrial. Y como dijo el mismo Peña, y lo confirma Elvio Coelho, ¿por qué no hacen la revolución industrial? Porque se enriquecen con este estado de cosas, pero si encaran una revolución industrial, eso justamente por eso se llama revolución, puede provocar cambios en la misma clase capitalista. Entonces los que hoy están al frente del capitalismo pueden no llegar a seguir estándolo. Entonces, ante el temor, no solo de la clase obrera, sino de que otros capitalistas ocupen su lugar, que sean más emprendedores, más que tengan más visión económica, etcétera, los desplacen. Entonces tenemos una burguesía muy conservadora que no se jugó y no se va a jugar. Claro. Digamos que el Estado Mayor del capitalismo argentino, que algunos lo plantean, está en la Asociación Empresaria Argentina, AEA, donde está justamente Pablo Rocco, pero también está Mañeto y están otros nombres muy caracterizados, Bulgeroni, etcétera. Carece de un proyecto de nación, es decir, ellos son un sistema de negocios, pero carecen de un proyecto de nación. Por eso, en general, tienen y la otra, la asociación, está la Asociación Empresaria Argentina y la de los terratenientes, la del productor de grano y exportadores, ¿cómo se llama la? Pues sí, la sociedad rural. No, está así como está la Asociación los exportadores de grano. Sí, bueno, sí, es otra sigla. Las grandes cerealeras. Que tiene con A, pero ahora no sé, se me escapó. Pero digamos que el Estado Mayor podríamos situarlo allí adentro, y ellos no tienen, está bien lo que vos decís. Ahora yo te pregunto, ¿por qué la clase trabajadora, que la clase trabajadora argentina justamente es una clase bastante bien organizada, con toda esta decadencia, la CGT sigue siendo muy importante? Se organizaron otras centrales como la CTA, la Autónoma, ahora hay dos, ¿no? 2 o 3, no sé bien. Pero en una está Hugo Yasky, en el otro está Hugo Gachorro Godoy.
la CGT tiene una conducción tripartita. ¿Por qué de allí tampoco emerge con claridad un proyecto que es de interés de la clase trabajadora? Es decir, el gran interés de los trabajadores es que se multipliquen las fuentes de trabajo, las fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque en la medida que hay más fuentes de empleo, hay más demanda de trabajo y los salarios se van para arriba y mejora la organización obrera también. De manera que ellos podrían tener la iniciativa. Yo recuerdo, vos recordás mejor que yo quizás, vos tenés el programa de Huerta Grande, el programa de la Falda, el programa de la CGT de los argentinos, fines del 60, los 21 puntos de Saúl Baldini. Hace muchos años que el movimiento obrero no plantea nada, prácticamente desde fines de los 80 que no plantea nada. ¿A qué atribuís eso? Bueno, nos fuimos para la parte de la historia. Bueno, bueno, vos te fuiste y ahora yo te sigo. Yo me fui, yo me fui. No importa, volvemos para la... Me hago cargo totalmente. Bueno, brevemente, en el año, cuando se produce la Libertadora en el 55, está la resistencia peronista, sube Frondizi en el 58, sí. Frondizi sube en el 58, hay grandes luchas obreras, la ferroviaria, la metalúrgica, el textil, los bancarios, Lisandro de la Torre, y fueron derrotadas las huelgas obreras. Entonces, sobre la derrota de las huelgas obreras, Frondizi le da el manejo de las obras sociales, institucionaliza el movimiento obrero y comienza a aparecer la burocracia sindical. ¿La burocracia sindical qué es? Es anteponer los intereses del sector que está al frente del sindicato por sobre los intereses de los trabajadores de la base obrera. Ese es el surgimiento de la burocracia sindical que se fue consolidando con los años, pero que fue, digamos, hubo una lucha en el movimiento obrero intentando desalojar esa burocracia sindical de los sindicatos. En los años 74-75 surgieron las coordinadoras de gremios en lucha, muy vinculadas al movimiento revolucionario, y la Argentina estuvo en el inicio de un proceso revolucionario. Y ese proceso revolucionario derrotó el primer intento neoliberal, que fue la gestión de Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía. El Rodrigazo de 1975. El Rodrigazo económico y el Rodrigazo obrero, que fue las grandes movilizaciones que lo derrotaron. Entonces, como no podían derrotar el movimiento obrero a través de un gobierno constitucional, se vieron la necesidad de dar el golpe militar de 1976. Y el golpe militar, sí, era para imponer el neoliberalismo, pero previamente tenían que desarmar y destruir el movimiento obrero argentino, sobre todo el movimiento obrero que había surgido de las bases de las coordinadoras de gremios en lucha. Y bueno, eso fue la dictadura. Los 3 desaparecidos y los miles de encarcelados fueron producto de la lucha de clases entre una clase capitalista que temía perder los privilegios y la clase obrera que venía reclamando orientar el país hacia un país desarrollado, productivo, con justicia social, en perspectiva del socialismo. Acá hubo una revolución, un inicio de una revolución socialista y la consumación de una contrarrevolución antisocialista encarnada por los militares, pero sostenida por la clase capitalista, los grandes empresarios. Y bueno, cuando salimos en el 83 a la democracia burguesa, porque democracia sí, pero democracia capitalista, todo aquello había que dejarlo pasar. Está bien, los muertos, los desaparecidos, se reivindicaba a nuestros compañeros,
pero no las ideas de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y las ideas de nuestras eran de la transformación revolucionaria de la sociedad, que lo sintetizábamos con la palabra socialismo, pero el socialismo hay que llenarlo de contenido. Yo hoy, por ejemplo, y ya veniendo para acá, ¿qué estamos planteando nosotros? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es eso? Voy a contestar. Una vez le preguntaron esto a Lenin en 1920, 19, 20, 21, no me acuerdo exactamente, pero ahí, al inicio de la revolución. Y Lenin le contesta, es la electrificación del país y el poder soviético. Es decir, la industrialización del país y el poder soviético. Entonces, si hoy nos preguntan a nosotros qué es el socialismo, respondemos lo mismo que Lenin, la revolución industrial y el poder popular. Poder popular que surge, que se desarrolla a partir de la movilización, en el sentido más amplio de la movilización. Porque movilización es todo, desde la participación en una elección hasta la barricada y la insurrección, y pasando por la huelga general, huelgas parciales, etcétera, etcétera. La movilización general de la clase obrera y el pueblo organizada es el poder popular. Organizada en instrumentos que, bueno, que asambleas populares o el nombre que adquieran. Y la otra cuestión es la revolución industrial, que no ha hecho la burguesía y que tiene que hacer la clase obrera y el pueblo, porque hay una cuestión, y hago una digresión y después volvemos a la revolución industrial, si me permitís. ¿Acaso es libre? Yo te permito. No, bueno, es una muletilla para enganchar lo que uno quiere decir. Como decíamos antes, uno hace análisis lógico, las clases sociales, bueno, los objetivos, pero también está la historia. Y muchas veces la historia es más poderosa que los análisis. Entonces, si nosotros tomamos la historia en los últimos 50 o 60 años, las tres grandes movilizaciones de la Argentina, tenemos el Cordobazo, bueno, resumiendo, ¿no es cierto?, el Cordobazo, el Rodrigazo en el 75, la rebelión en el 2001. Si uno analiza esas movilizaciones, ¿qué encuentra? El Cordobazo fue una gran movilización obrera y popular, porque no fue solamente la clase obrera, participaron los estudiantes, el barrio Clínica famoso, las maestras, los comerciantes del centro de Córdoba, el conjunto del pueblo junto a las columnas obreras hicieron el Cordobazo. Y la clase obrera participó como clase social, liderando ese proceso de la clase obrera y del pueblo. Y la primera vez en la historia argentina que las dos clases mayoritarias actuaron unidas y sin el liderazgo de alguna fracción de la burguesía o del ejército, de la clase dominante. Fue la clase obrera y el pueblo con independencia de los poderes. Y generaron 10 años de política revolucionaria en la Argentina. El Rodrigazo fue una gran movilización, nosotros estuvimos al frente, no vamos a hablar en contra de esto, al contrario, estamos muy orgullosos, pero el Rodrigazo fue eminentemente obrero y no fue acompañado por los sectores populares. ¿Por qué? Porque surgió de las discusiones de las convenciones colectivas de trabajo, que es una cuestión del movimiento obrero. Pero también los sectores medios, las clases medias y el estudiantado habían sido muy golpeados por la represión, la AAA, el Comando de Libertadores de América, la represión, y ese sector estaba desmovilizado. Entonces fue muy potente el Rodrigazo, pero no tuvo la fuerza suficiente ¿por qué? Porque no fue impopular. Entonces no tuvo la fuerza suficiente como para condicionar la dictadura que inevitablemente iba a venir. Entonces, y la rebelión del 2001 fue obrera y popular, pero con una diferencia sustancial con respecto al Cordobazo, que la clase obrera y el resto de los sectores populares actuaron como multitud, como individuos, no como clase. Entonces no proyectó lo que proyectó el Cordobazo, proyectó,
lo que vino después, que fue el kirchnerismo fundamentalmente, lo podemos valorar más o menos, mejor, peor, pero no proyectó una década revolucionaria. Proyectó el tibio proyecto mercado internista del kirchnerismo. Entonces, hoy nos encontramos que, ¿cuál es el programa? Vos lo mencionaste, los programas históricos. ¿Cuál es el programa que tiene que levantar el pueblo argentino? Hay que también buscarlo en la historia, porque en la izquierda se discute programa máximo, programa mínimo. Yo he leído un poco, pero nosotros tenemos un programa que no es máximo ni mínimo, no sé si será el programa de transición, pero que es el programa por el que luchó el pueblo argentino durante muchas décadas, que son los programas históricos de la CGT, que es el programa de la revolución industrial. Desde la izquierda nos dicen, es un programa burgués. No, señor. Error, un gran error. Los programas históricos de la CGT, y el más radical de todos desde el punto de vista económico es el de Huerta Grande en 1962, nacionalización de la banca, el comercio exterior, la reforma agraria sin compensaciones, romper todos los pactos que nos atan con el capital financiero, con el imperialismo. 10 puntos tiene. El programa de la Revolución Industrial fue aprobado por un Congreso Obrero, las 62 organizaciones. Yo, hablando con el Javier Nieva, digo, estábamos comiendo, peronista, no, me dice, en el 62 eran 62 organizaciones, estaban los 19 gremios independientes, estaba el Partido Comunista, estaban sectores socialistas, la mayoría eran peronistas. Bueno, programa de un plenario de las 62 organizaciones, lo aprobaron los obreros. Cuando en el peronismo los sectores burgueses retomaron la dirección del movimiento peronista, los programas de la CGT fueron al tacho, digamos, no se aplicaron nunca los programas. Entonces decir que el programa de Huerta Grande, de la Falda, de la CGT de los argentinos, son programas burgueses, no tiene asidero en la historia, ni en el contenido, porque hoy, para nacionalizar la banca, el comercio exterior, hacer la reforma agraria y romper con el Fondo Monetario Internacional, tienen que hacer 7 revoluciones. O sea, ¿qué programa burgués es ese? Sí, claro, no. Por otra parte, a mí me parece eso casi un prejuicio, porque es una caracterización demasiado liviana, por decirlo de alguna manera, porque en un momento la realidad impone qué es lo que se debe hacer en función de un proyecto popular. El enemigo tiene otro proyecto. Ese proyecto popular, para imponerse al proyecto antagónico, por decirlo así, tiene que acumular fuerza. Sin fuerza no se puede imponer. Uno puede en su casa hacer el mejor proyecto del mundo, pero está en su casa. Eso no sale a la realidad. Para que un proyecto tome cuerpo en la realidad, en una realidad bastante compleja, porque nosotros no somos una sociedad simple como fueron otras sociedades mucho más sencillas. Esta es una sociedad muy compleja, la Argentina. Todo es complejo. El conglomerado del Gran Buenos Aires es complejo, porque tenés de todo acá. Tenés desde los más ricos de la Argentina hasta los más pobres. Tenés desde industriales hasta dueños de campos que viven en la ciudad pero tienen su propiedad y alquilan. En fin, tenés todo acá adentro, ¿verdad? Tenés la intelectualidad, tenés los medios de comunicación. Y el país aún le da más complejidad, porque este es un país muy complejo, desde la que acá tierra. Entonces vos tenés que juntar fuerza. Solo se van a realizar los proyectos que tengan la fuerza suficiente en capacidad para realizarse. Yo creo que en esto el peronismo en general, estoy hablando en general, y estoy hablando del pejotismo, si vos querés, tiene la política, vamos a dividirla en dos partes para hacer una cosa sencilla. Uno es el acceso al gobierno y otro es lo que ejecutes desde el gobierno. El PJ tiene una gran habilidad para acceder al gobierno, pero ha tenido escasa voluntad, compromiso para ejecutar un proyecto realmente de cambio en la Argentina.
Por eso, si tomamos los últimos 40 años de vida democrática en la Argentina, la mayor parte de ellos, quizás 27 años de los 39, haya gobernado el peronismo. Y en esta democracia el radicalismo gobernó 7 años y medio y 4 años los liberales. Después fueron todos gobiernos peronistas. Y no ha tenido voluntad de ejecutar, han tenido la capacidad de acceder al gobierno, de hacer las alianzas correspondientes para llegar al gobierno, pero no han tenido voluntad de ejecutar un proyecto nacional, siendo ellos herederos de una corriente que sí habló mucho del proyecto nacional y tuvo un proyecto nacional. Ahora, podría ocurrir que así como hay una burocratización en el movimiento obrero que no lo explica todo, pero algo explica, también haya una burocratización en el terreno político que no lo explique todo, pero que también explique algo, de manera tal que los que acceden a los cargos públicos comienzan a tener una vida bastante diferenciada de la del pueblo. ¿Y para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Con una anécdota uno puede explicar que blanco es negro y negro es blanco, pero viene al caso. Uno venía de la movilización obrera, de la trinchera, del exilio, ¿verdad? Bueno, pero en un momento digo, bueno, ahí tenemos que ir a elecciones, tenemos que participar en elecciones. Uh-huh. Provincia de Buenos Aires, 8 secciones electorales. ¿Cuál es la que tiene el piso más bajo para entrar de diputado? La primera, que era el 7%, y la que le seguía la cuarta. Donde está Chivilcoy, yo soy de Chivilcoy. Uh-huh. Entonces, bueno, me voy a Chivilcoy, digo, organizo un frente, era con Allende, creo que era. Con Oscar Allende. Con Oscar Allende, sí. Digo, organizo el partido en Chivilcoy, el frente ahí en Chivilcoy, y bueno, y por ahí puedo aspirar a algún cargo en la lista es la segunda ciudad de la cuarta sección, primero, segundo, tercero en la lista de diputados. Bueno, fui, efectivamente, organicé en Chivilcoy el frente de Oscar Allende, y no solo que no integré la lista, sino que ni siquiera que me enteré dónde se hizo la reunión para elegir la lista. Sí, claro. Siendo el dirigente de la segunda ciudad de la cuarta sección electoral. Entonces dije, es así. Bueno, si en un partido que no iba a entrar nadie de diputado, o uno a lo sumo en alguna... Imaginémonos lo que se juega en los partidos que entran 20, 30 diputados, gobernadores. Es feroz la rivalidad y la burocracia. Porque uno habla de la burocracia sindical. ¿Por qué hablamos más fácil de la burocracia sindical que de otras burocracias? Porque es la que más cerca del pueblo está, por más buena o mala que sea, sí. Es la burocracia de sectores obreros y populares. En cambio, la burocracia política ya tenemos que ir a las clases medias, a las clases capitalistas, entonces está más cubierto por el poder mediático. La burocracia judicial, también los jueces, todo eso vienen de sectores acomodados, uh-huh. Son todos doble apellido, familias tradicionales, y bueno, y no vayamos a hablar de la burocracia empresarial. ¿Cómo llega para ser empresario? Bueno, no podés. Una de las cuestiones por las cuales no la quieren a Cristina, más allá de que sea mejor o peor Cristina, no la quieren porque los capitalistas que ya están establecidos, que ninguno llegó con las manos limpias, ni de barro, ni de billete, ni de sangre, ninguno llegó con las manos limpias, no quieren nuevos socios. Dicen, no, la plusvalía en la Argentina es de este monto y no la queremos repartir con más socios. Entonces, todas las cosas que le dicen a Cristina es porque no quieren repartir la plusvalía, eso de yegua y todas esas cosas, obviamente que lo inventan porque les sirve para su objetivo político, todos los juicios, eso que le hacen, todo es porque dice, en el fondo de eso está, la plusvalía es de nosotros y no la queremos compartir. Sí, el ingreso es nuestro y no me toca en el ingreso, ¿no? El bolsillo no me toca. No me toca en el bolsillo, esa es la realidad. Sí.
Y no estamos diciendo que Cristina es la solución, estamos diciendo lo que porque Cristina dijo, yo no soy pequeño burguesa, lo dijo, yo soy gran burguesa. Bueno, sí. No la quieren como gran burguesa, a lo sumo quedate como pequeño burguesa, pero como burguesa no te queremos, le dicen los Macri, bueno, toda esta gente. Entonces, volviendo para acá, esa tarea de la revolución industrial la tiene que hacer la clase obrera y el pueblo. Es el programa de la clase obrera y el pueblo. Yo discuto en la izquierda y en el sector de izquierda dice, no, pero la revolución industrial es una tarea de la burguesía. No. Históricamente en muchos países la hizo la burguesía, pero en Rusia no la hizo la burguesía, en China no la hizo la burguesía, en Vietnam tampoco, y en Argentina tampoco la va a hacer porque ya lo dijimos, la clase capitalista argentina no quiere tomar esa tarea. Es una tarea que tiene que realizar el pueblo movilizado, la clase obrera y el pueblo unidos, porque yo no sé si concluí, pero la historia argentina demostró en las 3 grandes movilizaciones que para transformarse la Argentina necesitamos la alianza obrero y popular. No alcanza con la clase obrera sola. Sí es fundamental la clase obrera, pero la clase obrera y el pueblo. Entonces el programa de la clase obrera y el pueblo para desarrollar la Argentina es la revolución industrial, que es la antesala o es el primer acto de una revolución más profunda que la revolución socialista. Pero además hay una relación, interactúan la revolución industrial con la revolución socialista, justamente porque los protagonistas son los trabajadores. Claro, ahora, eso requiere de un nivel de, digamos, de organización, que quizás la clase trabajadora argentina en alguna medida lo pueda tener, y reclama también de un nivel, yo no diría de conciencia, porque me parece que eso es un poco despectivo, pero sí de voluntad política por parte de la clase trabajadora de decir, bueno, esta tarea nos la tomamos en nuestras manos, hacemos las alianzas que haya que hacer con los sectores de la burguesía, que los tengamos que hacer y que se disciplinen a esta tarea, digamos, ¿no? Pienso yo que en eso la clase trabajadora puede ser bastante pragmática, pero lo que uno ve es que no solo no se plantean este tema, que es un tema de fondo, sino que ni siquiera se plantean el respeto de la Constitución Nacional, que en el artículo 14 bis plantea la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, que sería una fuente muy importante de aprendizaje para los representantes del movimiento obrero que pudieran ir a la dirección de las empresas. Sería una fuente también muy importante de información frente a la administración de las empresas, porque impediría la participación de la clase trabajadora en las empresas, en la dirección de las empresas, impediría que se fuguen las riquezas del país, porque tendrías ahí una representación que diría, no, esta guita que ganaron, o que ganamos como empresa, o bien van a aumentar los salarios, o bien van a inversión, pero no fuga al exterior. Y eso está en la Constitución, es decir, que no estoy planteando participación en las ganancias de los trabajadores también. Esto está en la Constitución, quiere decir que ni siquiera hace falta hacer una revolución. En principio hay que cumplir con la Constitución Nacional. Esta que se votó en el 94, esta que tiene una impronta neoliberal, conservó aquel artículo 14 bis, y vos ves que la clase trabajadora ni siquiera se plantea esto, que sería la antesala para ir justamente a un compromiso aún mayor, ¿no?, para tomar el destino de la economía, o buena parte de las riendas de la economía en sus manos, no digo toda ni mucho menos, y darle una orientación y sentido y poner objetivos al corto, mediano y largo plazo para que la Argentina salga del estancamiento y la decadencia en la que se encuentra. Esto es difícil de explicar porque está en la Constitución. Bueno, hay que tomar la Constitución, los puntos que favorecen la posibilidad de realizar las transformaciones que estamos planteando. Pero además, hay velos que ponen para el desarrollo.
no te gusta, pero bueno, me sale así, para el desarrollo de la conciencia. Hay velos, nos ocultan cosas que incluso uno que lee, que está ahí tratando de descubrirlo. Yo, la verdad que ahora me puse a estudiar un poquito, porque una de las cosas que, debatiendo con otra gente de izquierda, te dicen, no, en la Argentina no se puede hacer la revolución industrial porque no da la dimensión del mercado interno. Es una falsedad absoluta. Entonces, me puse a ver, por ejemplo, en 1880, Argentina en el censo tenía 2 millones de habitantes. Suecia tenía 4 millones. Pero acá habían censado la mitad del territorio, porque todas las provincias del norte, del sur, todo eso no fueron censadas. Pero ya en 1900, Argentina tenía más habitantes que Suecia, y en 1914 tenía el 40% más de habitantes. Es decir y Suecia es el más grande de los países escandinavos, que tiene actualmente 12 millones de habitantes y nosotros tenemos 47. Noruega es la mitad, Finlandia la mitad, Dinamarca la mitad. Los 4 países escandinavos son 4 países industrializados. Hoy, en la actualidad, Australia tiene casi apenas un poquito más de la mitad de la población en Argentina. Es decir, que la dimensión del mercado interno es un elemento de contexto a tener en cuenta, pero no es una imposibilidad absoluta para desarrollar una transformación y realizar la industrialización del país. Lo fundamental es tener la decisión política de encarar, porque ahora, y lo vamos a desarrollar después, vamos a ver de dónde saldrían los recursos genuinos, sin pedir al exterior, para realizar la transformación y la industrialización del país. Excelente. Bueno, Daniel De Santis te manda saludos, Ismael Jalil. Bueno, nosotros vamos a la tanda de la radio y después volvemos con Daniel De Santis, pero también vamos a tener un invitado que Leandro va a llamar ahora, en un ratito, nada menos que Claudio Lozano, con quien ya hemos hablado en este programa tantas veces, y le vamos a preguntar por cómo está mirando la actualidad después de su salida del Banco Nación de la República. Seguimos aquí con Daniel De Santis. Daniel, hemos hablado mucho de historia, vamos a detenernos un poquito, presente y futuro de la Argentina, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Bueno, lo hemos escuchado a Claudio. Ahora, vos estabas señalando la importancia de la revolución industrial, que es, en la Argentina, vos decías que faltaba una burguesía en capacidad de desarrollar esa revolución industrial. Decías también que la clase trabajadora, en fin, con una cierta burocracia sindical, tampoco era la impulsora. ¿Cómo logramos que se instale en la cultura de todos los argentinos, o se reinstale, porque en realidad esto ya viene, quien no fue su papá, fue su abuelo, la cuestión industrial ya viene instalada en el país? ¿Cómo hacemos para que se instale en la agenda pública de la Argentina el modo de producción que tiene su vértice en el desarrollo industrial, pero que tiene su base en la educación, el desarrollo científico, tecnológico, la innovación, poner el Instituto Nacional de Tecnología Industrial al servicio de esa industrialización, poner al CONICET al servicio de esa industrialización, poner a las universidades al servicio de la industrialización, recuperar en el sistema educativo lo que yo viví, que es la escuela técnica, donde la educación incorpore el ejercicio no solo de del pensamiento abstracto, sino concreto, donde vos incorporás las manos a la transformación de la materia. Entonces íbamos a un colegio, hacíamos una caja de herramientas, hacíamos un banco, hacíamos una fundición de aluminio, hacíamos un tablero de electricidad, hacíamos un montón de cosas que te cambiaban la cabeza. ¿Cómo hacemos para reinstalar en la agenda pública este proceso de revolución industrial que tanto necesitamos? Bueno, recién Claudio Lozano lo dijo con mucha claridad. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo inflacionario
con el objetivo de transferir ingresos de los sectores asalariados al poder concentrado, vía la inflación, que la está sufriendo claramente el pueblo. Entonces, yo creo que la lucha en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un punto que puede conmover al conjunto de la sociedad para rectificar el rumbo político y económico que actualmente está llevando adelante el país, no solo por parte del Frente de Todos, que claramente ha fracasado en hacer otra política distinta al PRO Cambiemos. Desde el punto de vista de la deuda, prácticamente es la continuidad de la política del macrismo. Pero para no entrar en eso, que hay muchos especialistas que no han explicado muy bien, vamos a tu pregunta. Yo creo que en este momento, y lo estamos haciendo, estamos hablando con grupos militantes, hay que movilizar al pueblo, hay que tomar la mayor cantidad de iniciativas para que el pueblo retome su protagonismo, asambleas populares, debates, ir a los parques industriales, movilizar las organizaciones sociales a los parques industriales para confraternizar con los obreros ocupados, movilizarse a los barrios para confraternizar con la población de los barrios, intentar generar un estado de conciencia de debate en la sociedad, en la juventud, que empieza a ver elementos todavía dispersos, pero de que la juventud se está empezando a preocupar por las cuestiones políticas, con el objetivo, con el gran objetivo de trabajar una huelga general surgida desde abajo. Nosotros tenemos la experiencia de la huelga general surgida desde abajo en los meses de junio y julio del 75, que se empezó un año antes, cuando formamos las coordinadoras de gremios en lucha. Hoy, ese papel lo pueden jugar buena parte de las organizaciones sociales. También en el gremio docente está habiendo un movimiento que requiere la participación, reclama la participación de las bases, la relación con la comunidad educativa, es decir, no solo los docentes, sino las madres y los padres de los alumnos, que en algunas escuelas se han acercado a apoyar a los docentes. O sea, generar una gran movilización de la clase obrera y el pueblo con el objetivo de derrotar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí aparecerá claramente la necesidad de expresar un nuevo plan económico. Y ese nuevo plan económico, sostenido por la movilización popular, es la revolución industrial, que claramente la podemos hacer en la Argentina, porque recursos naturales tenemos, alimentos, que son la base de una revolución industrial, recursos naturales hay, alimentos hay, energía podemos proveernos de energía, incluso tenemos una de las zonas más ricas del mundo en litio, en nuevos elementos que permiten trabajar las energías limpias. Es decir, que la base de una revolución industrial, alimentos, materia prima y energía están a disposición. Se requiere tener una política autosuficiente, una política centrada en el desarrollo interno y no mirando solamente las exportaciones. Tenemos que seguir exportando porque es la fuente de ingreso de recursos, pero en función de desarrollar lo que estamos planteando. El paso siguiente de una revolución industrial es la elaboración de bienes intermedios, por ejemplo, la agroindustria, que está bastante desarrollada en la Argentina, o las industrias textiles. También tenemos conocimiento y bastante avanzado de las industrias medias, como por ejemplo la industria automotriz, habría que retomar la industria ferroviaria y la industria naviera, pero también toda la tecnología que requiere la fabricación de trenes, barcos, aviones, que ahí entra la electrónica, la automación, la cibernética, todo el pensamiento artificial. Es decir, que escalonar el proceso de
complejización del desarrollo de la industria, sin olvidarnos la industria de la construcción para lo que también es necesaria, puentes, caminos, etcétera, viviendas que no solamente que son necesarias, pero además generan la plena ocupación de los trabajadores. Me decía una vez un compañero debatiendo, dice, la plena ocupación es imposible en el capitalismo. Bueno, estamos hablando de la plena ocupación, que saquen las conclusiones, así no se los damos todos servidos. Nosotros queremos avanzar a la plena ocupación y en la Argentina es posible, porque tenemos un territorio para más de 100 millones de habitantes, cómodos, sin amontonarnos. Muy cómodos. Es decir, más del doble de los 47 millones que tenemos en este momento. Pero para que los 47 millones o los 100 millones podamos vivir en plenitud, estos son los primeros pasos que tenemos que dar. ¿De dónde saldrían los recursos? Vos lo decías hace un rato, hay que cortar la fuga al exterior, que es muy grande, se multiplicó por 3 durante el gobierno de Macri, pero también era importante la fuga durante los 12 años del kirchnerismo, que vuelvo a decir, si era importante y se multiplicó por 3 y se ha mantenido con este gobierno, hay que cortar la fuga al exterior. Y hay otro elemento que no se habla, pero es el más cuantioso de todos, que es el gasto suntuario de la clase capitalista. Prácticamente la mitad del excedente económico que genera la economía argentina se va, no, más que prácticamente la mitad del Producto Bruto se va en gastos suntuarios. Hay que reducir a la mitad el gasto suntuario. Entonces, eso, la eliminación de la fuga al exterior, reducir a la mitad el gasto suntuario permitiría pasar de un 13%, 12-13% de reinversión productiva que tiene la Argentina en este momento, bajísimo, una reinversión piso, podríamos decir que solo mantiene la capacidad instalada y ni siquiera, tendríamos que pasar a más del 40%, y es posible, vuelvo a repetir, ¿cómo es posible aumentar al 40-45% de la reinversión productiva? Eliminando la fuga al exterior y reduciendo a la mitad el gasto suntuario. China crece a tasas del 8, 9, 10%, cuando cae mucho crece al 6%. ¿Por qué? Porque invierte a tasas chinas. La Argentina crece o no crece a tasas argentinas porque invierte a tasas argentinas. No hay misterio en esto. Entonces, no hay misterio, ¿no? Hay una bandera, nos han arrebatado muchas banderas a la derecha, pero hay una bandera que sigue siendo flameando en el pueblo argentino, que es el trabajo. Todo el mundo sabe que la fuente de los valores está en el trabajo del pueblo trabajador. Y eso es lo que tenemos que poner en primer lugar. Plena ocupación, salario para el conjunto de los trabajadores argentinos a partir de, desarrollar toda esta industria que estuvimos mencionando, la industria de la construcción, y algunas medidas que nosotros planteamos y que hablábamos al principio, que estaban en los programas históricos del movimiento obrero, es la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para que no se fugue. La nacionalización de la banca hoy se puede resolver con encajes del 100%, sin nacionalizar, que podría generar conflictos internacionales. Es decir, que hay fórmulas que pueden resolver que el capital financiero no te esté manejando el país y burlándose del pueblo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando con Claudio, donde los tipos se burlan lo que votes, porque después hacen lo que quieren. Claro. Entonces, por un lado la banca, por otro lado el comercio exterior. Sí. Por otro lado, un sistema impositivo progresivo, ahí atacando el gasto suntuario. Si gastás en 3 yates y 2 helicópteros, tenés un impuesto diferenciado si vas a comprar leche o pan. Captar ahí después hay un tema arduo que se puede hacer de distintas maneras. Hay que captar las rentas financieras, la renta petrolera minera y la renta agraria, fuente de muchas de las problemas que estamos
viviendo en la actualidad. Y con esos recursos hay que invertir en investigación y desarrollo. No tenemos que comprar toda la tecnología, porque como es la estrangulación externa de la que hablaba Aldo Ferrer, parte de que la industria argentina no genera las divisas, los dólares, para su propio desarrollo. Entonces los tiene que pedir en otro sector de la economía, o en el campo, o endeudándose en el exterior, y después se arma toda la bicicleta de la deuda, que es el problema que estamos viviendo en este momento. Y después lo has dicho varias veces acá, retomar el impulso que tuvo en una época y multiplicarlo todavía más, la salud y la educación. Bueno, bien, bueno, y después de haber desarrollado todo esto, no, me estaba fijando acá que un tema que te dicen, bueno, después, y tenemos que seguir exportando, pero exportar lo que nos queda después de haber desarrollado toda esta reorientar toda la economía argentina hacia el desarrollo del país. Sí, y después vamos a exportar soja y una cosa, por ejemplo, y no es necesario utilizar los agrotóxicos, porque también tenemos que cuidar el medio ambiente. Hay lo que le llaman, los que conocen, la aplicación de formas alternativas de producción que no requieren agroquímicos, agrotóxicos, que contaminan el suelo, contaminan el ambiente. Es decir, que hay una política, la política de la revolución industrial también contempla el cuidado de la atmósfera, del clima y del medio ambiente. Excelente. Te cuento, porque me llegan cosas. Hoy se va a dar una charla justamente sobre el litio como recurso estratégico de la patria. La va a dar Marcelo Koenig, secretario general Corriente Peronista Descamisados, director de articulación del Plan Estratégico del Litio de ITEC YPF, es decir, que es un profesional en la materia. Va a ser este viernes a las 18:30 en Valentín Gómez, 3524 Cava. Repito, viernes, hoy, a las 6:30 de la tarde, en Valentín Gómez, 3524, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto lo organiza el Movimiento Peronista Auténtico, con lo cual, por otra parte, cumplo con un deber. No siempre puedo cumplir con todos los deberes. Hay otra charla muy importante que déjame que vea si la puedo encontrar, que va a dar hoy Jorge Rulli, que es la siguiente. Invita a un videodebate con Jorge Rulli, el grupo Resurgir. El derrape de la Argentina, la resistencia contra el país distópico, apuntes sobre las nuevas tecnologías, y presenta su libro Semillas para una nueva conciencia, viernes 12 a las 5 de la tarde en Obispo Trejo 219, junto al bar El Foro. Esto también lo auspicia el Foro Solidario de Córdoba. Bueno, lo he dicho, pero esto me parece que entonces debe ser en nuestra querida provincia de Córdoba. Bueno, he cumplido por lo menos con 2. Me quedan un montón de cosas en el tintero, pero nos van quedando unos minutos. Todavía podemos desarrollar algunos otros temas. Déjame que diga una cosa del litio que tengo atragantada acá, porque yo estudié física en algún momento de mi vida. Sí. Y fui profesor de física en la escuela 30 años. Viví de eso, nunca viví de la militancia. Como vos has sido comerciante, yo he sido profesor de física y matemática también. ¿Viste la tabla periódica? Sí, claro, de Mendeleev. Exactamente, que era ruso, que no era bueno, digo por la vacuna, ¿te acordás? Los antivacunas que decían que bueno, Mendeleev, sí, bueno. La tabla periódica de Mendeleev. De Mendeleev, que tiene los 91 elementos naturales, porque hay uno que falta, que no me acuerdo si es el 89, por ahí. Bueno, después hay otros artificiales, pero de los 91... El uranio se usa para el uranio, que es uno de los últimos, más pesado, sí.
de ahí se inicia la cadena reactiva de los radioisótopos que emiten y contaminan el ambiente. El litio es el número 3. Está el hidrógeno, el helio y el litio. El número 3 es un elemento liviano, de los primeros de la tabla, que no tiene contaminación radiactiva y es una fuente de energía. Por eso se le llaman energías limpias. Entonces nosotros tenemos posibilidades de explotar el litio, fabricar las baterías, impulsar los autos, los relojes, los teléfonos, los aviones, etcétera, etcétera, con las energías limpias que tenemos a nuestra disposición si tenemos una visión nacional del desarrollo de la economía. Claro, pero fíjate que se están vendiendo digamos, los grandes salares, donde el litio se rescata con mayor facilidad, porque el litio, como bien decís vos, como elemento número 3, uno de los más livianitos, se lo puede encontrar en muchísimos lugares, pero en los salares es donde se lo puede rescatar y transformar en reserva. ¿Por qué? Porque algunas cosas son tan costosas, se puede sacar de una roca, por ejemplo, pero sacarlo de la roca te cuesta una cantidad de energía y un costo tan alto que no vale la pena. En cambio, en los salares es al más bajo costo. Tenemos entonces el triángulo que es el salar de Uyuni en Bolivia, el salar de Atacama en Chile y el salar del Hombre Muerto en Salta, Argentina. Eso, adentro de ese triángulo y en alguna periferia, están, algunos dicen, el 80% de las reservas accesibles de litio en el mundo. Yo me enteré de esto en 2010 en un viaje a Bolivia, en enero, y después de unas charlas sobre este tema también. Ahora, Bolivia desarrolló, que vamos a ver si en la charla de hoy lo dicen, desarrolló un material que lo puedes encontrar en internet que se llama algo así como la estrategia boliviana sobre el litio, ¿no? Es decir, una visión estratégica. Esa visión estratégica es impecable. Ahora, no se entiende por qué un país vecino que marca una línea correcta, defensa de sus recursos naturales, industrialización, producción propia de baterías, agregación de valor y exportación, con la consecuente beneficio en tus divisas, en tus reservas, en tu capacidad de incidir en el mundo, y de pronto la Argentina vende los salares y toda esa riqueza se va al exterior, y toda la mano de obra con nuestra materia prima se produce en el exterior, todo el agregado de valores en el exterior, y después nos venden a nosotros las baterías con nuestro litio. Lo que acabas de decir es un poderoso ejemplo de que la revolución industrial, por un lado, es posible. Por otro lado, no es tanto lo que nos dicen del mercado y esto, sino que es una decisión política de los gobiernos realizarla. Como Bolivia, un país que desde el punto de vista tecnológico está menos avanzado que nosotros, puede hacer eso, y lo puede hacer porque hay una decisión política de su gobierno de industrializar el litio y proteger la explotación del litio, cosa que la mentalidad de la clase dirigente argentina, no lo hace ni lo puede hacer. Este es un ejemplo más de por qué la clase capitalista argentina no puede tomar el problema del desarrollo del país. Uh-huh. Porque, como decía nuestro joven amigo Peña, tienen miedo de perder sus privilegios si avanzan en el desarrollo. Es una clase muy cobarde. Sí, claro, porque además se podría pactar para que se sumen a este proceso y que un empresario gane bien, ese no es el problema del país. Que un empresario tenga un ingreso alto, ese no es el problema del país. De hecho, en China, país regido por el Partido Único, Partido Comunista, que es quizás el partido más poderoso del planeta Tierra, con casi 100 millones de afiliados, o sea que tienen 2 veces la población argentina afiliada a ese partido, y sin embargo se han desarrollado grandes fortunas, pero esas grandes fortunas van a reinvertirse en el propio país.
Entonces, cuando esa fortuna se reinvierte en el propio país, lo que se genera es una sinergia muy importante. Ahora, cuando un cuerpo joven y sano, como puede ser el de la Argentina, un pibe extraordinario de 25 años, sano, fuerte, pero si vos le sacás un cuarto de litro de sangre todos los días, finalmente lo que tenés es un cuerpo destrozado, porque nadie puede donar un cuarto de litro de sangre por día. Eso es lo que le pasa a la Argentina. Yo no entiendo cómo la dirigencia política no se da cuenta que hay que poner un torniquete. Salimos de la crisis y una recuperación estupenda que tuvimos después del 2001, básicamente con 3 fundamentos. El primero fue que se puso un torniquete al pago de deuda externa, que lo declaró Adolfo Rodríguez A. El segundo fue que se puso un tipo de cambio muy competitivo, que fue la devaluación mal trabajada, pero que puso el tipo de cambio por fuera de lo que era la convertibilidad. Y el tercero es que se elevaron el precio de nuestros productos en el exterior. Con eso la Argentina tuvo una recuperación extraordinaria. Ahora, pagando lo que se nos pide de deuda, lo que se nos exige de deuda, es muy difícil que la Argentina pueda encarar la revolución industrial si todo lo que recaudas es para pagar deuda externa. Bueno, que como dice bien nuestro amigo Horacio Robelli, economista, cuando venzan en el 2024 porque ahora se está pagando intereses de la deuda, cuando se venzan capital, el principal, creo que le dicen los economistas, cuando venza el capital, en el 2024 va a ser imposible pagarlo. Entonces vienen el perdón, el waiver que le dice. Entonces uno va, dice no puedo pagar, bueno, te perdono, pero te pongo nuevas condiciones. Si hoy nos cambiaron un ministro de Economía recién nombrado, porque está clarísimo, lo de Batakis subió un día, a la semana la llamaron de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, pero en realidad fue llamada por Estados Unidos porque se reunió con uno de los directores del fondo, que era el representante norteamericano, y le preguntó claramente, ¿va a devaluar? Cuando vino acá y ya estaba el pedido de la renuncia. Si nos cambian un ministro de Economía recién nombrado, cuando pidamos el próximo perdón en 2024, vienen a ponernos condiciones, como dijiste vos, que dijo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, vienen a pedirnos los recursos naturales, el litio, el petróleo ¿cómo se llama? De vaca muerta. Bueno, el cobre de Famatina, y los minerales del Chubut, y así por todos los recursos naturales. Terrible, terrible. Bueno, no seremos colonia, antes daremos una gran pelea. Daniel De Santis, fíjate la hora que es, tengo que entregar acá el estudio de la radio. Desde ya que te agradezco muchísimo, espero que le hayas pasado bien, y te doy los últimos 30 segundos para que cierres como quieras. No, sí, la pasé muy bien, pudimos hablar extensamente de muchas de las cosas que nos están preocupando a nosotros en este momento, y mi mayor esperanza es que como pueblo argentino nos pongamos de pie. ¿Qué quiere decir ponerse de pie en este momento? Movilizarnos como el primer punto en contra de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Si derribamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el pueblo en la calle, después vamos por el resto del programa. Programa de la revolución industrial y de la transformación y la construcción de una Argentina libre, solidaria y socialista. Muy bien. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el lunes.